¿Qué nos dicen los documentos sobre la Colombia de hoy? ¿Qué secretos guardan los archivos de nuestras regiones? Esta es La Voz del Archivo, un espacio del Archivo General de la Nación donde exploramos las historias que construyeron nuestro presente a partir de los documentos que resguardan nuestra memoria. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Cada 9 de abril, en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, nuestro país honra a quienes han sufrido en carne propia el rigor de un conflicto que parece no tener fin. Pero si hay algo que la historia nos enseña, es que el dolor puede transformarse en la fuerza más poderosa para exigir justicia y verdad. Porque la memoria no es solo recordar lo que pasó, es un acto de resistencia y un reclamo de futuro. Hoy queremos entender esa lucha. Pasamos de la foto y de la cifra a la historia de su resistencia. ¿Cómo hicieron quienes lo perdieron todo para levantarse, organizarse y obligar al Estado y a la sociedad a mirarlos de frente? ¿Cómo lograron pasar de damnificados sin nombre a ser reconocidos como sujetos de derechos y a sentarse en mesas de paz para reclamar verdad y reparación? Para hablarnos de este heroico y silencioso camino de la invisibilidad al reconocimiento, nos acompañan los coautores del artículo Somos sobrevivientes, las víctimas del conflicto armado en Colombia, 1982-2016, la doctora en Historia y profesora investigadora en la Universidad Industrial de Santander, Catalina Ortega Zambrano. Bienvenida, profesora. Mario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y también nos está acompañando el doctor en estudios latinoamericanos y profesor titular de la Universidad Industrial de Santander, Elguar Hernando Figueroa Salamanca. Bienvenido, profesor. Buenos días para todos y todas. Espero poder compartir con ustedes estas ideas en torno a las víctimas entendidas como sobrevivientes. Y bueno, en la introducción y en las conclusiones de su artículo nos plantean una diferencia fundamental entre ser víctima y ser sobreviviente. Para abrir esta conversación me gustaría que nos explicaran por qué es tan importante para las personas y organizaciones que ustedes estudiaron hacer esta distinción y qué implica políticamente autodenominarse sobreviviente en lugar de solo víctima. Para las personas, líderes, lideresas sociales y organizaciones con las cuales tuvimos la oportunidad de acompañar en este proceso de investigación, la distinción es fundamental, Mari, porque rechaza la pasividad y la dependencia con las que se asocia el término víctima. Como nosotros lo pusimos allí en una anotación, una de las lideresas que entrevistamos decía, abro comillas, si te identificas únicamente como víctima, corres el riesgo de permanecer en la dependencia, esperando siempre ayuda externa. ¿Esto qué quiere decir? Cierro comillas, que políticamente para las víctimas autodenominarse sobreviviente es un acto de agencia política. Es decir, implica reconocer la capacidad propia que tienen estas personas de superar el daño, de resistir para transformar ese dolor en una fuerza que impulsa el cambio social y sobre todo la reflexión sobre el propósito de su existencia. En síntesis, podríamos decir que es un paso de ser un sujeto pasivo sobre el cual se recibe el daño, a ser un sujeto activo que resistió y que a partir de esa resistencia exige sus derechos y construye un futuro, ¿no? Digamos que estamos en un momento en el cual esta figura de la víctima que fue predominante durante la segunda mitad del siglo XX y que se volvió central en la política pública a nivel mundial, donde empezó a dársele privilegio a la condición de víctima y su trauma cultural relacionado con un hecho de violencia en un conflicto, pues fue central su voz. Y el victimario, a pesar de que también se le tenía en cuenta, pues ya no era central, era más importante resarcir a la víctima
que castigar al victimario. Digamos que esto fue muy fuerte a finales del siglo XX hasta hace unos 10 años, y en ese proceso de visibilización de la víctima hoy podríamos decir que estamos en otro momento en el cual la voz de la víctima se está escuchando, pero no nos podemos quedar solamente escuchando la voz de la víctima y su testimonio, sino ahora hay que esta víctima vuelva a su ciudadanía completa y deje de ser una víctima para convertirse en un ciudadano con todas sus garantías y derechos. Esa figura de la víctima que le permitía obtener derechos, hoy tal vez debería pasar a un segundo plano y pues volver a ser un ciudadano. ¿Eso qué implica? Que las propias víctimas reconozcan pues que dieron una lucha en la cual no pueden estar indefinidamente, pues porque podrían allí quedarse, como lo dicen los testimonios, en una condición de minoría de edad. En ese momento ya no es el momento de las víctimas, sino que tenemos que ir más allá y hacer unos ciudadanos donde todos tengamos iguales derechos. Sin embargo, pues nos encontramos en un contexto donde todos los derechos humanos, el derecho internacional y humanitario, pues están poniendo un poco en crisis esta situación. Los conflictos en el mundo están generando más víctimas. Esto que funcionaba teóricamente, tal vez también hay que replantear. También su artículo describe cómo el Estado colombiano utilizó términos como damnificados o migrantes, entre comillas, para referirse a las víctimas, especialmente durante la violencia y el Frente Nacional. ¿De qué manera influyó este negacionismo y el uso de eufemismos en la forma en que las víctimas empezaron a organizarse y a construir su propia narrativa de lo que estaba sucediendo? Como nosotros lo mencionamos en la investigación, esto fue algo crucial dentro de los hallazgos que identificamos, fundamentalmente porque al no reconocer a las víctimas con esta categoría, al utilizar los términos como damnificados o migrantes para ocultar la magnitud de la tragedia humanitaria que ocurría en el país, pues esto hacía que no se reconocieran la garantía de reparación y los derechos de las víctimas. Y esto constituye una forma de violencia simbólica y política, porque este negacionismo, en lugar de silenciar a las personas sobre las que históricamente cayó el daño, sobre los afectados y afectadas, actuó como un catalizador para su organización. Pues ellas, al ser borradas del discurso oficial, se ven obligadas a construir una narrativa propia que dé cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Y esta lucha entonces deja de ser solo por el reconocimiento del daño sufrido y pasa a ser también una lucha por el lenguaje, por imponer su propia verdad y por visibilizar la existencia de un conflicto que el Estado se negaba a nombrar, pero que precisamente a partir de la organización y las luchas sociales son las propias víctimas del conflicto armado, en este caso los y las sobrevivientes del conflicto, quienes obligan al Estado colombiano a que reconozcan sus derechos a través de la organización social. En términos económicos, si el Estado colombiano reconociera los derechos vulnerados de cerca de 11 millones de víctimas y las indemnizara, esto sería imposible porque el Estado no podría hacerlo. Miren lo difícil que ha sido darle tierra a los desplazados y que llevamos casi 10 años y no ha sido posible. Una herramienta que me parece que es muy valiosa y a veces la ponemos en un segundo lugar es la reparación simbólica. Creo que muchas de las víctimas saben de las dificultades y han vivido en carne propia pues el hecho de que no los indemnicen, entonces la reparación simbólica se convierte en una herramienta cultural de inclusión de las víctimas en una sociedad que tiene un trauma cultural como es la colombiana, ¿no? Y recordemos que ya hace casi 10 años se les preguntó a los colombianos que si queríamos seguir en conflicto o acabar con él, y la mayoría de los colombianos dijeron que queríamos seguir en guerra. Eso debe darnos cuenta de que algo nos está pasando en el inconsciente colectivo y tiene que ver pues con que llevamos más de 70 años en una guerra fratricida que ha generado casi 11 millones de víctimas, la mayoría de ellas desplazadas, y cerca de 600.000 asesinatos, según las cifras del Centro Nacional de la Memoria Histórica. Entonces la reparación simbólica se convierte en central porque es hacer que toda la sociedad en su conjunto reconozca cómo Colombia está en un momento en el cual tiene un trauma que debemos superar de manera colectiva, reconociendo que tenemos ese trauma casi desde el inconsciente.
Y ahí la reparación simbólica no es algo menor. Las casas de la memoria, los días de la memoria, los diferentes eventos que buscan de una u otra forma visibilizar un hecho traumático y que se identifique a las víctimas y se les haga un reconocimiento por parte de toda la sociedad, no es algo menor. Creo que la reparación simbólica puede contribuir a que cambiemos nuestra cultura, en cierta forma dirían algunos historiadores, violenta. Y bueno, en su investigación señalan que la década de 1970 y particularmente el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala fue un momento muy importante. ¿De qué manera la represión estatal de esa época, en lugar de silenciar a los movimientos sociales, obligó a organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles a convertirse también en defensoras de derechos humanos? Bueno, sí, nosotros realizamos una caracterización de organizaciones defensoras de los derechos humanos fundadas durante el periodo 1970 hasta el año 2018. Hicimos un análisis por periodo y por regiones, analizando las características que definían a estas organizaciones fundamentalmente. Encontramos diversas organizaciones como la Organización Femenina Popular de 1972, que es casi una de las primeras organizaciones del país feminista. Pero para irnos puntualmente a la pregunta que usted mencionaba, Mario, que va a lo que acabo de comentar, es que el Estatuto de Seguridad oficializa la política contrainsurgente y la persecución a los movimientos sociales. Además que esta política crea un escenario en el que las reivindicaciones por las que se estaban luchando en ese momento, es decir, la tierra, los salarios dignos, las mejores condiciones de vida, ya no dejan de ser planteadas sin poner en riesgo la vida misma. Es decir, en esto el Helber tiene un análisis bastante profundo y es el tema de la represión estatal que convierte la supervivencia física en la principal demanda. Es decir, con este tema, digamos que aquí encontramos una ruptura y es que las personas tenían unas demandas históricas fundamentalmente por el derecho a la tierra, pero al verse perseguidas ya pasa a un segundo plano y empieza a ser la demanda principal cuidar la vida, el derecho a la vida, porque su vida está en riesgo. Así que estas organizaciones que caracterizamos desde el periodo 1970 al 2018, en un recorrido de largo aliento, organizaciones campesinas, de movimientos estudiantiles, para poder existir y luchar por sus agendas, se vieron forzadas a incorporar la defensa de los derechos humanos en el centro de sus peticiones. Y finalmente la lucha por la vida se volvió un prerequisito para cualquier otra lucha social, que es lo que estamos viendo hoy en día. Catalina destaca cómo el campesino que luchaba por la tierra, el obrero que luchaba por condiciones laborales y un salario digno, el estudiante que luchaba por una educación de calidad, y podríamos llevarlo a todos los movimientos sociales. Hoy diríamos, por ejemplo, los ambientalistas que luchaban por la protección del medio ambiente. Todas esas consignas pasaron a un segundo plano porque en el conflicto colombiano fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados. Estos líderes sociales de los movimientos sociales que estaban luchando por derechos para sus comunidades empezaron a luchar por la vida, y eso pues es un retroceso en la sociedad colombiana porque estos derechos que se podían lograr a través de la movilización fueron fuertemente reprimidos, y pues eso hace que en Colombia la concentración de la tierra, la concentración de capitales, la destrucción del medio ambiente, el racismo, la discriminación, pues sigan campantes porque estos líderes sociales han sido fuertemente reprimidos. Que por cierto, en el último periodo presidencial de este actual gobierno, pues eso ha cambiado un poco y estas luchas se están volviendo a visibilizar. Correcto, doctores. Y bueno, un hallazgo central de su artículo es que el reconocimiento jurídico de las víctimas no fue una concesión gratuita del Estado, sino el resultado de décadas de lucha de las organizaciones, pues como nos venían contando. ¿Cómo lograron precisamente estas organizaciones pasar de la denuncia local a ya incidir en la política nacional y también en los diálogos de paz? Bueno, en el artículo digamos que esta era una de las premisas fundamentales, lograr mostrar cómo las organizaciones de víctimas pasan de esa denuncia local a incidir en la política nacional. Y este salto fue posible gracias a un proceso de décadas que combinó varias estrategias. En primera instancia tenemos la creación de un tejido organizativo sólido y diverso en las regiones. También podríamos señalar en segunda instancia el desarrollo de repertorio de acción colectiva,
que mantuvieron el tema en la agenda pública. Esto fue fundamental, fundamentalmente con la organización social. En tercer lugar, yo mencionaría un activismo jurídico que llevó las denuncias a instancias nacionales e internacionales. Y también algo que fue muy importante fue la alianza con sectores académicos que aportaron a documentar y visibilizar sus luchas. Yo siento aquí también que el tema del desarrollo normativo que une a estas instancias que ya mencioné anteriormente, estas cuatro instancias, aportaron también a que se dé ese desarrollo normativo que va siendo muy lento. Empezamos con la Ley de Justicia y Paz, donde se funda el Grupo de Memoria Histórica, después la Ley 1448 del 2011, que es la Ley Seminal de Víctimas, que tuvo una ampliación, y ahora la Ley 2421 del 2024, donde se crea el Grupo de Memoria Histórica, pasa a ser el Centro Nacional de Memoria Histórica y empieza a centrar la narrativa de sus investigaciones, de sus informes en las víctimas, que era algo que no veíamos en el análisis que hicimos con Helwar antes de la década del 2000. Si bien hubo esfuerzos con investigadores muy reconocidos como Arturo Alape, por ejemplo, nosotros empezamos a notar un pico en las variaciones de escrituras en donde las víctimas son el centro del análisis después del año 2000, pero esto no impulsa la creación del Grupo de Memoria Histórica y posteriormente el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ya no se centran únicamente en analizar causas, génesis y permanencia del conflicto, sino que centran sus investigaciones en analizar los daños que tuvieron las víctimas a lo largo de este conflicto de largo aliento. Y yo también creo que la acumulación de experiencia y legitimidad les permitió a los sobrevivientes en el contexto de los diálogos de La Habana ser interlocutores válidos y necesarios para hablar de paz y reparación. Pero es precisamente porque la academia y el Estado, junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica, representado más bien el Centro Nacional de Memoria Histórica, empieza a darles ese protagonismo y empiezan a identificar también algo que es importante, que lo incorpora la Ley 1448 del 2011, y es el tema de la reparación y la rehabilitación, ya no solamente en lo físico, también en lo psicosocial, y este es un componente que va a ser vital. Recordemos pues que en el marco del acuerdo de paz hay un punto que es el punto 5, que es víctimas precisamente, y es el corazón de estos acuerdos. Precisamente como me hablaba usted, profesora Catalina, pues con los diálogos de La Habana y el acuerdo final, las víctimas pasaron a ser el centro del proceso. Ustedes mencionan que incluso tuvieron representación política. Me gustaría que nos contaran cómo vivieron las organizaciones de víctimas ese salto de ser sujetos de ayuda a ser sujetos políticos con voz y voto en la construcción de paz. Bueno, Mario, para las organizaciones, este salto representó, desde mi perspectiva, en este momento, la culminación de una lucha histórica. Pasar a ser el centro de los diálogos de La Habana, como usted bien lo menciona, con el punto 5 del acuerdo, que como lo dije un momento, para mí el punto 5 del acuerdo es el corazón del acuerdo, con ese sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que tiene 3 instancias especiales, como ya lo sabemos: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y obtener esta representación política en el Congreso a través de las circunscripciones transitorias especiales para la paz significó el reconocimiento explícito que los sobrevivientes no son solo receptores de asistencia, son actores fundamentales con conocimiento de primera mano sobre el conflicto armado y con propuestas legítimas para construir paz, para aportar a la construcción de tejido social en los territorios. Sin embargo, nosotros en el artículo hacemos una reflexión sobre el riesgo de este protagonismo, Mario. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así que hay un riesgo en este protagonismo? Este protagonismo puede quedar en un presentismo reivindicativo, si no viene acompañado de transformaciones estructurales profundas, que esta es otra crítica, y es que nosotros, desde la teoría de Johan Galtung, vemos solamente las violencias directas, que son la punta del iceberg, pero debajo de esa violencia directa hay una violencia estructural que subyace a la base de ese iceberg, o ese triángulo de la violencia, como nos lo plantea Johan Galtung, y nos habla de 2 tipos de violencias, que son la estructural y la cultural. Y la violencia estructural tienen que realizarse acciones tendientes a aportar a que desaparezcan estas violencias estructurales, que son la pobreza, la no presencia del Estado en los territorios, para que se den esas transformaciones estructurales profundas y no caigamos en el presentismo reivindicativo que mencionaba hace un momento, Mario. Correcto, profesora Catalina, muy importante lo que nos menciona.
Y bueno, ya nos vamos acercando al final de este episodio de la memoria de la nación. En su artículo se hace un recorrido por la evolución del concepto de víctima en la historia occidental. Ustedes advierten que no se puede aplicar el mismo concepto en contextos tan diferentes como el del Holocausto y el del conflicto armado colombiano. ¿Cuál es la particularidad más importante que define a la víctima en Colombia y por qué es tan importante entenderla desde sus propias coordenadas históricas y políticas? Desde mi perspectiva, la particularidad más importante de la víctima colombiana es que a diferencia del superviviente del Holocausto, que es reconocido como tal en la posguerra, el colombiano es una víctima en medio de una guerra contrainsurgente activa y en una sociedad tremendamente inequitativa, como lo mencionaba hace un momento, con estas violencias estructurales. Su condición es una realidad, no solamente es un hecho del pasado, es una realidad del presente que infortunadamente continúa. Muchos son víctimas por sus luchas sociales previas y continúan siendo perseguidos incluso después de ser reconocidos como víctimas. Por eso siento que es fundamental entenderla a partir de sus propias coordenadas, como usted lo menciona. El conflicto colombiano tiene causas y dinámicas propias. Como lo mencionaba muy bien Helward, la lucha por la tierra, la resistencia o la persistencia del paramilitarismo, la doctrina de seguridad nacional adoptada a la lucha antiterrorista, que no se pueden equiparar mecánicamente, Mario, con otras tragedias históricas. Y si nosotros ignoramos este contexto, sería caer en una aplicación simplista de una categoría universal que no da cuenta de la complejidad de su realidad. Y bueno, una idea muy interesante que ustedes plantean es que muchos líderes sociales asesinados no eran solo víctimas, sino que eran rebeldes, resilientes y contestatarios, que fueron silenciados por sus utopías. ¿Cómo impacta esta reflexión en la manera en que la sociedad colombiana debe ver el asesinato de líderes sociales en la actualidad y cómo honrar su legado sin reducirlos a una cifra más de víctimas? Mario, esta reflexión transforma radicalmente la mirada, pues como usted lo plantea, los líderes y lideresas asesinados y asesinadas ven no solo como víctimas pasivas de esta violencia, sino más allá de eso como personas rebeldes, resilientes, contestatarias, que fueron silenciadas por sus utopías, nos obliga fundamentalmente a honrar un legado político y social. Y si nosotros lo reducimos a una cifra más, se va a perpetuar su anonimato y a ocultar la razón de su muerte, que fue la lucha por un país más justo. Yo siento que honrar ese legado implica rescatar y continuar sus banderas de lucha, que son precisamente esas luchas que muy bien resaltaba Helward, pero que yo me quedo solo por mencionar una, la lucha por la tierra, que es una de las luchas históricas y de las grandes deudas históricas también que tiene el Estado con las víctimas del conflicto armado colombiano. Así que visibilizar los proyectos de vida y entender que estas personas fueron asesinadas precisamente por ser agentes de cambio es una forma de honrar su memoria y convertirlos en un motor para la transformación social de lo que ellos y ellas soñaban. Ustedes concluyen advirtiendo que el incumplimiento de los acuerdos y la falta de transformaciones sociales ponen en riesgo la paz. Casi una década después de la firma del acuerdo, ¿qué desafíos hay para que las víctimas sigan siendo el centro y se garantice la no repetición? Mario, yo considero que el principal es el incumplimiento de lo pactado en el marco del acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el Estado colombiano y la FARC-EP. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de la paz sin duda. La no repetición no se garantiza solamente con desmovilizar a un actor armado. Esto se hace con transformaciones necesarias en los diferentes ámbitos sociales. Y mientras persistan las causas estructurales que yo mencionaba hace un momento de la violencia, la desigualdad, la concentración de la tierra, la exclusión política y los discursos que niegan el conflicto, que niegan a las víctimas, surgirán nuevos escenarios de violencia. Además, nosotros en el artículo con Helward mencionábamos que un riesgo es que los sectores poderosos, hegemónicos, que han hecho de la guerra una forma de vida, se opongan a los cambios. Yo siento que el desafío actual es que el Estado garantice la implementación integral del acuerdo, especialmente en lo territorial y con enfoque de género. Esto es fundamental, incorporar el enfoque de género y proteger la vida de los líderes y lideresas sociales, que son ellos y ellas quienes siguen siendo el blanco por su labor contestataria, para que las víctimas no sigan engrosando las listas y puedan verdaderamente ser sobrevivientes que construyen futuro.
Bueno, doctores, muy importante lo que nos han mencionado a lo largo de este programa del día de hoy. Les agradezco por habernos acompañado en este episodio tan significativo. Su investigación pues nos revela que detrás de cada cifra del conflicto hay un rostro, una historia y sobre todo una lucha por la dignidad. Muchísimas gracias, profesora Catalina. Mario, muchas gracias por la invitación, por honrarnos estando hoy acá en este espacio, y quisiera cerrar mencionando que hoy en el Día de la Solidaridad y la conmemoración de las víctimas del conflicto armado colombiano, en nuestra narrativa quisimos recordar e insistir que en Colombia ser víctima no es sinónimo de pasividad. Los sobrevivientes que tras décadas de negación y eufemismo por parte del Estado se organizaron para exigir la verdad, la justicia y la reparación nos recuerdan que la paz va más allá del silencio de las armas, es la transformación de las desigualdades que originaron el conflicto, y hoy que tú nos hayas invitado a hablar de ellas honra su memoria y nos permite comprometernos con la no repetición y con un país donde nunca más su dolor sea invisibilizado. Muchas gracias, Mari. Y por supuesto, muchas gracias, profesor Elguar. Gracias, Mario. Pues quiero reiterar que hoy, en esta fecha tan importante para las víctimas, que no olvidemos el contexto simbólico que ella tiene, porque es la posibilidad de decirle a la nación, a esa memoria de la nación, que las voces silenciadas de las víctimas se están escuchando y que nosotros como académicos tenemos que hacerle eco para que la sociedad colombiana asuma de manera crítica, consciente, que tiene un compromiso con la nación colombiana si queremos seguir constituyéndonos en una sociedad democrática donde no existan más víctimas. Y esto se logra con un país en paz y en democracia. Gracias. Y muchas gracias también a nuestra querida audiencia. Y recuerden, la memoria es el camino y la solidaridad la herramienta para construir un futuro digno para todas y todos. Hasta la próxima.